de lo más noble, de lo más completo, de lo más esencial para lo que es la vida del ser humano. Y como médicos debemos por lo menos saber cómo está constituida y cuál es la función de esta. Y yo asumo que este es un repaso, porque ustedes ya han hecho anatomía, ya han hecho fisiología, ya han pasado por cardiología pediátrica, cardiología de adultos en su rotación, ¿no? Y supuestamente algo les debe haber quedado dentro de su memoria para guardada ahí de conocimiento sobre el corazón, igual que los otros órganos, ¿no? Les debe haber quedado algo porque si no la rotación fue inútil, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de corazón, voy a poner en modo presentación, cualquier cosa, si hay algún problema me avisan, ¿sí? Voy a buscar mi de puntero. Ya. Entonces, este corazón está latiendo, como late todo en todos nosotros, así que eso nos dice estamos vivos, ¿no? Pero recuerden que a veces ni lo sentimos, no sentimos que late, o cuando lo sentimos es porque hay palpitaciones a taquicardia y nos asustamos, o cuando hay un estrés, generalmente no lo sentimos, ¿no? Es un corazón tranquilo, es un corazón que está latiendo, haciendo su trabajo en silencio. Y para nosotros poder entender este corazón, aquí tenemos algo, ¿no? El corazón está constituido por vasos, por cavidades, por división, cavidades divisorias, y porque desde que está en el embrión, empieza a formarse a partir de un tubo, del tubo neural, recuérdenlo, ¿no? Entre la quinta y la octava semana, la quinta semana de gestación, el corazón empieza como un tubo neural y termina su desarrollo en la octava semana de la gestación. A la octava semana de gestación ya el bebé tiene un corazoncito que late, porque tiene que latir para poder distribuir la sangre que le llega de la mamá, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos fisiología de un corazón al que vamos primero a conocer anatómicamente, ¿no? Acá tiene un corazón en la que ustedes están viendo esto azul que estoy señalando, esa es la cava superior que está llegando a esta aurícula derecha, y esta es la cava inferior que trae toda la sangre de toda la parte inferior del cuerpo, llegando también a la aurícula derecha. Tenemos también esta otra arteria, la arteria pulmonar, que es la única arteria que funciona como vena, ¿no? La arteria pulmonar que funciona como vena, llevando sangre no oxigenada hacia el pulmón para oxigenarla y regresar por las venas pulmonares, que son las únicas venas que actúan como arterias, que llevan sangre oxigenada y que son 4. Acá vemos 2 y acá están las otras 2, ¿no? Y dentro de ellas está la aorta con sus vasos, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo se llama cada uno de estos vasos, que tienen también un sector de irrigación, ¿no? Esta aorta, verán que la arteria siempre sale anterior a la aorta, y luego se mete por detrás y sale las ramas pulmonares que van a llevar toda la sangre hacia el pulmón. El corazón, para sobrevivir, porque también es un músculo que requiere de alimentación, tiene las coronarias. Las coronarias son las que van a irrigar el corazón tanto en el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y vasitos pequeños que se salen hacia las aurículas, porque todo está irrigado, todo necesita, para mantenerse vivo, necesita oxigenación. Y la oxigenación al corazón se lo llevan las coronarias. Verán que estas coronarias son muy delgaditas, por eso es que cuando se obstruyen, produce un infarto. Y el infarto me va a dar el daño en el sector en el que está irrigando la zona que fue obstruida. Eso se lo han enseñado en adultos, pero también lo podemos ver en Kawasaki. Nosotros hemos hablado de la enfermedad de Kawasaki,
como una de las causas de insuficiencia cardíaca. Y pues sí, porque compromete las coronarias, compromete los medianos vasos, tanto en el corazón como en el riñón como en el cerebro. Y produce aneurismas que después puede coagular la sangre dentro del aneurisma y obstruir, dispararse hasta estas arterias bien pequeñitas que son las ramas de las arterias principales. Entonces, cuando nos hablaron, nos dijeron que tenemos una coronaria derecha que sale del ostium coronariano derecho de este lado de aquí y que tiene la irrigación, encargada la irrigación del ventrículo derecho, y que tenemos una coronaria izquierda que viene por aquí, por atrás, y sale de acá, del ostium coronariano izquierdo, y que se va a dividir en una circunfleja que se va hacia atrás del corazón, y la descendente anterior que irriga toda esta parte anterior del corazón. Si una de estas coronarias falla, el músculo se va a morir. Y lo que va a producir va a infartar. En los adultos ocurre eso, ¿no? Casi nada, no ocurre eso en los niños, salvo que estas coronarias salgan de la arteria pulmonar, llevando sangre no oxigenada, y toda esa zona va a tener zonas de lesión, de necrosis en un niño, ¿no? Pero eso se presenta desde pequeño porque está naciendo mal las coronarias. O sea, las coronarias pueden nacer mal también, nacer de otros lados. Hay variaciones en el nacimiento de estas coronarias. La función es irrigar y dar vida al corazón, ¿no? Entonces, ahí vemos más o menos por fuera cómo es que nosotros vemos el corazón cuando entran ustedes a anatomía patológica. Lo van a encontrar así. El corazón lo van a sacar de esta manera, ¿no? Y ahí van a poder hacer, cuando han hecho anatomía, no sé si ustedes les han proporcionado un corazón para ver las coronarias, para ver la arteria pulmonar, para las cavas, que es lo que hacemos en anatomía, ¿no? Ustedes han llevado anatomía, así que eso es lo que hacemos en anatomía. Estas son las aurículas: aurícula derecha, aurícula izquierda. Acá viene el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que está un poquito más arriba, ¿no? Entonces, ya vimos la parte externa del corazón. ¿Y qué vemos en la parte interna? En la parte interna, recordemos que ¿quiénes llegan a la aurícula derecha? ¿Quién está? ¿Está Andrea? Sí, doctora, acá estoy. Ya, dame un nombre, Andrea. Alexa Mendoza. Alisa Mendoza. Sí, doctora, sí estoy. Ya. Estás viendo acá el corazón, ¿cierto? Dime, Sí. ¿quiénes llegan a la aurícula derecha? Ya, bueno, de la imagen, ¿no? A la aurícula derecha, la vena cava superior. Y y la vena cava inferior, ¿no? llega la vena cava superior, como estás mirando acá, y la vena cava inferior. ¿Y qué sangre trae? Sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada que viene. La vena cava inferior nos trae la sangre de toda la parte del tercio del cuello hacia arriba. Toda la parte de la cabeza, cuello, de las carótidas, todo de la yugular interna, todo nos lo regresa a través de esta vena cava superior. Y la vena cava inferior, de todas las venas, la vena que regresa, de todas las venas, arteriolas y vénulas que vienen de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, miren cómo esta vena cava superior y esta vena cava inferior recoge toda la sangre de todo el organismo y los pasa hacia la aurícula derecha con la finalidad de pasarlo hacia el ventrículo derecho y que ésta pase hacia la arteria pulmonar que lo lleva al pulmón para ser oxigenado. Entonces, pero la división de la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo tiene válvulas, ¿cierto? Miren, acá hay una válvula. A veces, yo he preguntado en ustedes, y eso es lo que me preocupa un poco,
que, no en este grupo, en los ciclos pasados preguntaba qué válvula, o sea, qué válvula divide la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Me decían cualquier cosa menos la que era, ¿no? Entonces es esta válvula tricúspide, que está del lado derecho, va a abrirse para permitir la sangre, el pase de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y luego existe, la arteria pulmonar no está sola, también tiene su propia compuerta, que es una válvula, que es la válvula pulmonar, y que va a llegar ahí, ¿no? La válvula pulmonar llega la sangre y lo lleva hacia todo lo que es las arteriolas y vénulas pulmonares, se oxigena, luego vuelve a regresar y se va para el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y se va para el lado izquierdo, alguien podría, yo ya estoy aquí, ya les he dado el ejemplo de cómo es la derecha, ahora dame un nombre para que esa persona me diga cómo es que pasa del pulmón. Sí, doctora. Benjamín Caja. Benjamín. Presente, doctora. Hola. A ver, ya estás con la sangre del pulmón, ¿ahora qué ocurre? Se regresa por las venas pulmonares, se va a la aurícula izquierda y va a la No se va válvula la mitral. válvula mitral. Primero entra una cavidad, mira cómo entra acá. Son como tuberías. Sí, a las venas pulmonares. Como tuberías. Las venas pulmonares son 4, mira, ¿no? Y estas todas drenan. ¿En dónde? ¿Qué es esto? La aurícula a la izquierda. aurícula izquierda, ¿no? Y de ahí, ya pues, la figurita está ahí y dilo. Se abre la válvula mitral y de ella va al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y de ahí, Y se abre para la válvula aórtica, y va, a la aorta y a toda la circulación sanguínea. claro. O sea, esta figura es importante porque les está diciendo cómo es el circuito normal, como debe hacerlo el corazón. Pero lamentablemente, pues, en los niños, muchos niños nacen con problemas en la que el circuito no se conserva o se combina. Esto es lo normal y esto es lo ideal. Ya quisiéramos que todos los niños nacieran de esta manera, pero lamentablemente no nacen de esta manera, ¿no? Algunos no nacen de esta manera y ahí viene cuando se altera algún circuito, cuando se altera alguna pared, entonces vienen las cardiopatías, ¿no? Ya están en problema los chicos con las cardiopatías. Miren cómo se irriga la parte superior, ¿no? Y los brazos. Con estas tres arterias que salen de la aorta, que son los vasos supraaórticos, se llaman supraaórticos estos 3 vasos que están aquí, ¿no? Y el tronco brachiocefálico. ¿Qué cosa lleva el tronco brachiocefálico? ¿Hacia dónde se va? A ver, dame un nombre. Piero Gambarini. Vamos. Sí, doctora. Uno. Presente. Sí, ya. Bueno, el tronco brachiocefálico va a llevar la sangre, ¿no? ¿Hacia Hacia tanto dónde? la parte cefálica y hacia la parte de los brazos, ¿no? En este caso sería el brazo derecho. Es el brazo derecho. El brazo derecho pero el tronco cefálico se divide en 2. Va el brazo derecho y luego el otro recorrió hacia el brazo izquierdo. Se queda ¿no? la subclavia derecha y la carótida común. Y luego la carótida común, derecho, ¿qué me lleva? ¿A dónde? Esta es la que va hacia nuestro cerebro. Claro, esa sería la carótida común izquierda. La derecha también se va para el cerebro, que sale del brachiocefálico. El brachiocefálico, ¿no es cierto? Hace esto, brachio, y luego viene la arteria subclavia, ¿no? Claro, la arteria subclavia, que después también se divide y te da hacia el brazo izquierdo. Claro, la arteria axilar, luego la braquial, luego la radial, cubital, etc. Así es.
nos hace todo el recorrido, muy bien. Entonces, miren cómo este corazón irriga todo nuestro organismo, haciendo los vasitos tan pequeños, ¿ah? Pero empieza a proliferar, o sea, a dividirse, y tiene un montón de ramas hasta llegar a las arteriolas, que llevan todo, al final vienen las arteriolas, las vénulas, y ¡pum!, regresan, ¿no? Las vénulas ya llevan pues sangre no oxigenada, las arteriolas son lo último, las últimas ramitas que llegan a la distancia, a lo más distante de nuestro organismo, ¿no? Que son las partes finales, ¿no? Muy bien, hasta ahí la parte interna del corazón. ¿Qué cosa viene después? Viene vamos a comparar ahora una circulación fetal con una circulación normal que tenemos aquí, pero vamos hacia la circulación fetal. ¿Qué ocurre en la circulación fetal? El feto va a recibir acá, de la placenta, la sangre oxigenada de la madre, ¿cierto? Sube por el conducto venoso y va a llegar la sangre oxigenada de la madre a la aurícula derecha. Esto de acá, que ven aquí, es la aurícula derecha. Ya cuando está el corazón del niño formado, ya es la aurícula derecha. Esta aurícula derecha tiene lo que se llama la importancia de este foramen oval y la importancia de este ductus arterioso, ¿no? Del conducto arterioso. Estas dos estructuras va a permitir que la sangre oxigenada de la madre pase directo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Miren la diferencia. Este pasa directo, no se va al pulmón. ¿Por qué no se va al pulmón? Porque los vasitos del pulmón están colapsados, todavía no han desarrollado adecuadamente. Y el bebé tiene que, o sea, el feto debe tener oxígeno a distancia para poder desarrollar toda la parte del organismo y convertirse de la etapa fetal a un niño en el que ya va a salir todo formadito, ¿no? Si no existiera este foramen oval, no podría pasar sangre porque tiene colapsado el pulmón. O sea, no pasa sangre así de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de allá a la pulmonar. ¡Ay! ¿Cómo va a pasar a la pulmonar si está todos ocluidos, ¿no? Entonces no pasa, y pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, y miren cómo llena el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, pero ¿por qué cambió de color aquí? Recuerden que también de la cava superior llega sangre. Y esa sangre, como sobrepasa de volumen, la cava superior se va al ventrículo derecho y va a la arteria pulmonar, pero no puede pasar, pues. Entonces usa el ductus. El ductus arterioso le sirve al niño para pasar esta sangre que no está oxigenada, para llevarlo, aunque sea lo mezcla con la oxigenada que va de la aorta, por eso es que cambia de color, y va hacia todo el cuerpo. De tal manera que estos chicos tienen una sangre combinada. El feto tiene una sangre combinada, ¿no? Porque está recibiendo la sangre no oxigenada a través del ductus arterioso y la sangre oxigenada de la aorta, que pasó directo de la placenta de la madre hacia la aorta, ¿no? Directo pasó al lado izquierdo. Y acá tienen las arterias umbilicales. Recuerden que ¿cuántas arterias tiene el niño cuando nace? De las umbilicales. ¿Cuántas venas y cuántas arterias umbilicales? Dame un nombre. Una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Una vena umbilical, que es esta la de aquí, que se va a convertir en... Esta umbilical termina siendo algo así como, al revés funciona, ¿no? Las dos arterias umbilicales terminan siendo los que llevan la sangre no oxigenada nuevamente de regreso a la madre. La madre, a través de su placenta, devuelve sangre oxigenada. Miren cómo esta funciona como una sangre no oxigenada, ¿no?
y se llaman arterias umbilicales, sin embargo no son arterias umbilicales, son venas umbilicales. Funcionan como venas umbilicales. Su nombre son arterias umbilicales, ¿no? 2 arterias y una vena. Entonces, a veces hay alteraciones en este problema, ¿no? Puede haber de repente una arteria umbilical y una vena, y ya tenemos que buscar si es que hay alguna alteración en la formación de los vasos de este chico, ¿no? Entonces, miren ahora cómo se transformó. Ya el pulmón se abrió, y esta es la circulación que ya normalmente tenemos como seres humanos. Los demás también son seres humanos, pero ya completos, ¿no? Entonces, recuerde que hay una circulación menor y que hay una circulación mayor. ¿Por qué se llama circulación menor? Un nombre o alguien que hable, para no estar poniendo nombres y nombres y nombres. Nadie. Entonces, Sergio Córdoba, doctora. Sergio Córdoba. Sergio Córdoba. 1, Sergio Córdoba. 2, Sergio Córdoba. Doctora, buenas tardes. Sí. Bueno, con la justa, te avisaron. Bueno, la cuestión, ¿por qué se llama circulación menor y por qué se llama circulación mayor? ¿Y por qué está constituida? Bueno, es por la presión que ejerce a irrigar a los diferentes órganos. ¿A los diferentes órganos? No. Eso nos enseñaron en anatomía y por supuesto que también en cardiología. ¿Por qué está constituida la circulación menor? ¿Por qué se llama circulación menor? ¿Otra persona? Porque, bueno, Es porque es más doctora, pequeño. ¿Hay alguien va a hablar? Ya, una diga. menor presión y resistencia, ¿no? También. Y bueno, solamente acá hay intercambio gaseoso. Oxigena la sangre y elimina el CO2. Es más corto el proceso a la comparación de la circulación mayor. Pero tiene sus presiones, Miren, estos cuadritos que están acá son las presiones. O sea, tienen presiones. Más claramente la circulación menor es la que se lleva a nivel pulmonar. Miren el pulmón, está acá pues, ¿no? Es una circulación menor porque es más corto el circuito. Del corazón va hacia el pulmón, ¿no? De tal manera que las presiones son menores, ¿no? Y la circulación mayor es del corazón, va todo el trayecto y para ello necesita, para empujar todo ese volumen necesita de presiones mayores. Entonces, la presión que tenemos en la aorta, verán, mire, va de 80 a 120, esto es para adultos, pero nosotros sabemos qué presión, ¿por qué sabemos qué presión tiene el lado izquierdo y la aorta en el niño? ¿Por qué sabemos? Yo digo que yo sí sé. ¿Ustedes saben? Mi pregunta, a ver, dame un nombre, porque esta parte es fácil. Sí, esta parte ustedes lo que pasa es que han olvidado esta parte, ¿no? ¿Quién sabe cuáles son las presiones izquierdas de la aorta? O sea, de la aorta y del ventrículo izquierdo. Miren acá, miren acá. ¿Cómo lo mido? ¡Ay! Lo mido por la presión arterial, pues, chicos. Ahí consigo la presión sistólica del ventrículo izquierdo y de la aorta y la presión diastólica del ventrículo izquierdo y la aorta. Es lo que nosotros estamos midiendo cuando mido presión arterial. Por eso es que yo sí sé que las presiones de un recién nacido me dice es 80/40. Perfecto. Sí es cierto, 80/40, que es diferente a las presiones de un adulto. Conforme han pasado los años, las presiones van subiendo, hasta alcanzar la presión del adulto más o menos a eso de los 14 años, 13 años. Por lo demás, por eso existen los cuadros de presión arterial en la que nosotros vemos si hay hipertensión para la edad, hipertensión arterial para la edad. No todos tenemos la misma presión arterial, los adultos tenemos otra presión arterial diferente a un niño de recién nacido, diferente a un niño de 4 años, diferente a una niña de 8 años. Entonces, eso es lo que debemos siempre meternos a la cabeza. No es igual la presión en los niños con relación a las edades, igual no es igual.
no es igual, es diferente de acuerdo a las edades. Y para eso existen tablas. Y existen las desviaciones estándar de en qué rango de presión sistólica puede encontrar ese paciente y en qué rango de presión diastólica puede encontrar ese niño, ¿no? Y los percentiles, percentil 90, 95, 70, o sea, igualito. Nosotros usamos todo con percentiles para ver si para la edad y el peso, ese niño está con su presión normal, ¿no? En el adulto es más fácil, una mide la presión, y le, ya, 120,80, normal, sí, 130,80, todavía sí aguanta, 140, uy, está un poquito arriba, ¿no? Pero eso es en general, porque ya tenemos más masa corporal y nos parecemos unos a otros en cuestión de peso, talla, masa corporal, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos acá. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes se graben, miren las diferencias de las presiones venosas, ¿no? De lo que viene de fuera, a las presiones que serían las presiones del lado derecho, a las presiones del lado izquierdo. Ustedes van a ver, esta es la aurícula derecha, su presión va de 0 a 8, algunos dicen de 0 a 5. Esta es la aurícula izquierda, va de 2 a 15, unos dicen de 2 a 10, pero son rangos, ¿no? Son rangos, y siempre el lado izquierdo tiene más presión, ¿cierto? El lado izquierdo, y lo digo porque es rojo y sale del ventrículo izquierdo y sale y vuelve al ventrículo izquierdo y la sangre oxigenada. Siempre tiene, aquí en la circulación mayor, siempre tiene una presión más alta y eso se traduce dentro del corazón. Entonces eso tiene mucho que ver con los shunts intracardíacos, por qué es acianótico y por qué es cianótico. Si yo tengo una comunicación interauricular, va a pasar la sangre de mayor presión a menor presión. O sea, no va a mezclar sangre. Por eso se llama acianótico. Va a volver a retornar al pulmón, se va a volver a oxigenar, va a volver a regresar al corazón, va al ventrículo izquierdo, va a salir a la aorta, ¿no? Pero si yo tengo una alteración a cualquier anatomía que haga que mi lado derecho tenga más presión que el lado izquierdo, el circuito va a ir de dónde a dónde. ¿Me están entendiendo? Y para eso voy a preguntar a uno, dame un nombre. Vanessa Moriano. Vanessa Moriano. Sí, doctora. ¿De dónde a dónde si mi presión del lado derecho, que es la no oxigenada, está más incrementado que el lado izquierdo? ¿De dónde a dónde va a ir si yo tengo un shunt, de dónde a dónde va a ir el shunt? Va a ser de derecha a izquierda, porque la De venosa derecha a va a ir al lado izquierda. izquierdo, se va a mezclar con la oxigenada. Así es, se va a mezclar con la oxigenada y lo que me va a dar es un shunt de derecha a izquierda que va a producirse en cardiopatías cianóticas. Cuando el shunt de alguna manera, por alguna alteración, pasa de derecha a izquierda y hace una mezcla, me va a dar cardiopatías cianóticas. En cambio, si es un corazoncito que mantiene todavía sus presiones izquierdas mayores a la de las derechas, va a ser acianótico, porque va a ir de izquierda a derecha. Cierto, por eso tiene que ver mucho las presiones en toda esta circulación para decir que tenemos una cardiopatía cianótica o una cardiopatía acianótica, ¿cierto? Por eso es que les estoy mostrando esta imagen. Entonces, vamos a avanzar. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a anatomía y fisiología del corazón? ¿Está claro? ¿A alguien le quedó alguna duda? A mí me decían los profesores, aquel que no pregunta quiere decir que o entendió todo o no entendió nada. Así que, diga. ¿Puedes repetir cómo están las presiones? Ajá. Las presiones del lado izquierdo, fíjate acá, pues en las imágenes. Las presiones del lado izquierdo siempre son más altas que las presiones del lado derecho, ¿cierto? Mira las tablitas, los cuadritos, ¿no? Entonces, si yo tengo, vamos a ponerlo más claro, si yo tengo una comunicación interventricular, fíjate que tenga yo acá una comunicación, un orificio que se ha quedado abierto,
¿De dónde a dónde va a pasar la sangre? Si decimos que pasa de mayor presión a menor presión. Al lado del izquierdo o derecha, ¿no? Del lado izquierdo al lado derecho. Y lo que va a hacer, no hay mezcla. Como pasa al lado derecho lo lleva nuevamente a oxigenarse. Lo que sí va a producir es sobrecarga de volumen. Porque está algo que tendría que irse fuera, hacia aquí, por la aorta, todo el cuerpo, se está regresando. Está sobrecargando volumen y está sobrecargando volumen a nivel pulmonar y eso produce insuficiencia cardíaca. La sobrecarga de volumen dijimos que también produce insuficiencia cardíaca. Cierto, hemos tenido el caso de insuficiencia cardíaca a la que creo que asistió solo el 30 o 40% de ustedes, porque de todo lo que se pasó en la lista, de cada 4 había uno que decía presente, ¿no? Entonces esos que ya tienen falta se las puse en el sistema, acaban de pasarme la lista, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda para que puedan entender las cardiopatías? Si no, no las van a entender. ¿Nada? Perfecto, entonces paso. Doctora, ¿y cuándo pasa de derecha a izquierda? ¿Cuándo es cianótico? A ver, vas a razonar. ¿Qué tendría que haber en las presiones de derecha para pasar a izquierda? Tendría que haber más presión en la parte derecha. Más presión. Ahora vamos a ver en la anatomía de cada una de las cardiopatías, que vamos a ver, hay algunas que se mezclan por otra forma de alteración anatómica, pero si hay mayor presión en el derecho, lógico, va a pasar sangre hacia el lado izquierdo y va a recircular nuevamente, pero va a recircular por este sistema. Se va a ir a todo el cuerpo y me va a dar la coloración azulada que se denomina cianosis. La definición de cianosis es eso, una coloración azulada del lecho unguial o de los lácteos. Entonces, cuando hablamos de cianosis central, es eso. ¿Qué es una cianosis central? Una cianosis producida por el corazón, ¿no? Con una coloración azulada en el lecho unguial y en los lácteos. Y cuando hablamos de cianosis periférica, cuando es producida por el pulmón, no producida por el corazón, por si acaso. La central es la que, no es porque dice, no, tiene los labios, la central porque tiene los labios azules, no. La central es porque hay una mezcla de alguna manera y hay un cortocircuito en la circulación a nivel de corazón y sus grandes vasos, ¿no? Y eso se llama cianosis central. Periférica es porque, bueno, ya el pulmón no le está funcionando, hasta la frialdad. Cuando ustedes bañan a un niño, a un bebito a veces por el frío, lo ven medio moradito, ay doctora, se pone medio moradito cuando lo baño, es por la vasoconstricción del frío, ¿no? Trata de retener calor y produce una cianosis también periférica, no es central. O sea, yo digo, no señora, no se preocupe, eso no es problema de corazón. Y le explico, ¿no? Tiene que poner un ambiente tibio para que su niño no tenga el contraste del agua tibiecita que ustedes le ponen y lo sacan ahora que hace tanto frío, lo sacan al ambiente para secarlo, lo sacan a la parte, ya sacándolo del agua, encuentra un contraste y eso puede producir esa coloración oscura. Hasta de los deditos, de las puntitas de los dedos, se les pone moraditos a los pobres bebés cuando no tienen el cuidado de tener un ambiente más o menos calibradito, o sea, calientito, como para que el niño no tenga ese contraste de cambio de agua, de temperatura del agua a la temperatura del ambiente. Entonces nos vamos ahora sí a las cardiopatías congénitas cianóticas. Verán que, miren cómo las cardiopatías congénitas cianóticas, el 8% de ellos son estas. Son de diferentes, ¿no? Viene de la herencia, y dentro de la herencia, no sé por qué lo consideran las cromosomopatías, ¿no? Que son las trisomías 13, trisomía 21, trisomía 19, trisomía... Todas son las trisomías, las genéticas, las alteraciones genéticas, ¿no? Las genopatías, todo es por problemas, alteración en las cromosomas,
Y por agrupación familiar son las miocardiopatías, ¿no? Generalmente las miocardiopatías hipertróficas familiares me van a dar una alteración en el niño, ¿no? Puede nacer con una miocardiopatía hipertrófica, es un corazón grueso, y me produce problemas. Tienen un riesgo genético, 1 o 3% de estos chicos que tienen problema cardiológico, han tenido un hermano también afectado. Y el 10 a 14% tiene un padre afectado. O sea, el papá tuvo una cardiopatía y tiene una posibilidad de 10 a 14% de producirle un problema de cardiopatía a su hijo. Y si el hermanito está afectado, hay un 1 o 3% de que el hermanito también nazca con cardiopatías, ¿no? Y después tenemos los factores ambientales, que son, ya ustedes se acuerdan que nos hablaban que las infecciones como la rubiola puede traerme problemas cardiológicos. Sí, es cierto. La exposición a los rayos, tanto cuando ustedes van a la sala de rayos, le ponen, señora, si usted está embarazada, avise para no tomarle la placa, porque si no podemos producir alteraciones y malformaciones cardíacas, no solo cardíacas, sino en algún otro lado también. Los tóxicos, fármacos, cocaína, el fumar, por si acaso, embarazada que fuma puede traer problemas de la formación del corazón del niño. Ya pues la droga ya es lo demás, diferentes tipos. Ahora existen no solo la cocaína, hay una cantidad de drogas que van a alterar. Si una embarazada consume drogas, va a alterar el desarrollo de su niño. Así que eso es una de las cosas que siempre hay que decirle a los padres para que tengan cuidado de no estar consumiendo ni fumando mucho, ni consumiendo pues fármacos tóxicos, aquellos que me van a dar alteraciones, y les explicamos siempre, ¿no? Periodo crítico. Dijimos que desde la 3ª semana, consideran acá la 8ª semana en la que el tubo neural está iniciándose y formando el corazón, es el periodo más crítico en el que todos estos factores ambientales pueden dañarme el corazón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y los multifactoriales, que son la mayoría, el 90%, uno no sabe por qué vino el niño con comunicación interventricular, no sabe por qué, estenosis pulmonar, le preguntan en la familia, ¿hay pacientes antecedentes? No, doctora, no hay nadie, todos son sanos, sus hermanitos sanos, nadie, no hay antecedentes de cardiopatía. Entonces el 90% viene por sí solo, ¿no? Viene porque, bueno, se le ocurrió al corazón formarse mal, de alguna manera rotó mal, o de repente no cerró las paredes adecuadamente y produce una cardiopatía. El 70% son cardiopatías acianóticas, no cianóticas, gracias a Dios. Y el 30% sí son cianóticas. Todas las cianóticas siempre son complejas y todas las cianóticas tienen un alto riesgo, ¿no? Las no cianóticas o acianóticas tienen posibilidades de cura con tratamiento quirúrgico, de repente se cierran solos, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Al nacimiento, 8 por 1000 de los recién nacidos vivos tienen cardiopatías. Esa es la estadística mundial. Algunos dicen de 8 a 10 por 1000 de recién nacidos vivos tienen cardiopatías, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es la estadística a nivel mundial. Nosotros tenemos la misma estadística que ellos, ¿no? Y miren cómo la frecuencia de las cardiopatías acianóticas son más altas. Por eso que decimos que el 70% son de cardiopatías acianóticas. Hasta la coartación, de acá para arriba, estamos con cardiopatías que se pueden presentar desde el nacimiento con sintomatología, ¿no? Entonces, después para abajo, esta tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos son patologías que ustedes ya la han visto cuando han hecho cardiología. En adultos lo mencionan, en adultos inclusive hacen una reseña de estas cardiopatías, y también de CIB, de CIA y de PCA, porque son las más frecuentes, ¿no? Luego veremos, si nos alcanza tiempo, a ver el resto de patologías. Estenosis pulmonar también es acianótica, estenosis aórtica también, y las raras, pues eso es ya para nosotros, los conocimientos para ustedes en forma general son esta lista de acá,
¿no? Que por lo menos deben sospecharla. Los cortocircuitos ya hablamos. Cuando es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, igualito van a sobrecargar volumen, solo que de izquierda a derecha va a ser, ¿qué tipo de cardiopatía? ¿Cianótica o acianótica? Asianótica. Asianótica. Y de derecha a izquierda va a ser cardiopatía cianótica, ¿no? Entonces ahí tenemos las obstructivas. ¿Qué van a hacer? Si hay algo que me está obstruyendo alguna vía de salida, lo que va a hacer es que ese ventrículo tenga que esforzarse más para bombear y se va a hipertrofiar, ¿cierto? ¿No? Es el músculo que se hipertrofia como cuando vamos al gimnasio y levantamos pesas, tremendos músculos ahí, ya, qué admirable. Cuando ustedes ven en este programa, no sé cómo se llama, que los ven ahí bien musculosos, inclusive las mujeres, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Yo la verdad no lo veo, pero a veces paso y veo a los musculosos ahí. No sé si ustedes lo verán, yo creo que la mayoría lo ve. Pero yo, o sea, bueno, yo ya no estoy para ver eso tampoco. Y luego viene lo otro, que es las miocardiopatías, o sea, enfermedad del músculo cardíaco, me va a llevar a arritmias y alteración en cómo contrae el corazón. Un corazón enfermo no va a contraer bien. Un corazón que está inflamado me va a dar, por supuesto, en el sistema de conducción arritmias, ¿no? Yo hablé el primer día del sistema de conducción, ¿no es cierto? ¿Qué dije del sistema de conducción? Dame un nombre, ¿ya? Paolo Lozano, doctor. Paulo Lozano. A ver, ya, ese es Reba, ¿verdad? Tú eres Reba. No, otro. Tú no eres Reba, ya. ¿Hay otro Lozano? O Lozada, creo que es, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se dijo sobre la transmisión del sistema eléctrico del corazón? ¿Cómo que se llevaba a cabo? ¿Estuviste en la clase? Disculpe, otra, ¿puedo repetir? Porque me escuché entrecortado por la cabeza. ¿No se escucha bien? Me avisan si no se escucha bien, ¿ah? No, en mi internet, doctora, está abajo. Ya. ¿Qué se dijo? ¿Cómo funcionaba la transmisión eléctrica para que el corazón contraiga? Es una transmisión que va a ser de arriba abajo y es coordinada. ¿Pero de dónde a dónde? ¿De arriba a abajo? Yo no sé qué es de arriba a abajo, de sinusal se va a emitir a través de las paredes. Va desde no sinusal hacia el resto del corazón en una forma simétrica. ¿A través de qué? A través de los haces nerviosos que están dentro de las paredes del corazón. ¿Pero cómo se llama eso? Yo di los nombres. Comienza con el haz de His y luego termina con las fibras, en la parte final, fibras de Purkinje. Ajá. Oye, qué bien se pasan ustedes los datos, ya, perfecto. Fibras de Purkinje. Entonces, ese sistema, como está dentro del miocardio, si hay un proceso inflamatorio del miocardio, me va a producir arritmias. El pobrecito también se va a inflamar todo el sistema de conducción y voy a tener arritmias, que es lo que me va a generar una miocardiopatía. No contrae bien y encima me produce arritmias. Eso es el caso de la miocarditis. Recuerden que hay una miocarditis, que es un proceso inflamatorio de todo el corazón. Y lo básico y lo característico es la presencia de arritmias y la falta de contractilidad en esos casos, ¿no? Entonces, ¿qué cardiopatías vamos a tratar? De estas, vamos a tratar el CID, el CIA, el ductus arterioso, y si alcanza a tiempo, estenosis pulmonar y coartación de aorta, ¿no? Que ustedes van a verlo bien seguido y por lo menos deberían reconocerlo para derribar, así no sean cardiólogos, pediatras, más para los cardiólogos de adultos reconocer y poder enviarlo con nosotros para hacer el seguimiento y si fuera necesario la cirugía, si fuera necesario, digo. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué es que hablo de si fuera necesario. Entonces lo primero que vemos,
Y lo primero que se conoce es una comunicación interventricular, ¿no? Aquí ya dijimos el 28%. Esta comunicación interventricular, miren, va de izquierda a derecha. ¿Y por qué estoy poniendo resistencia muscular pulmonar acá? Cuando el niño nace, ¿qué le dijeron cómo era su resistencia vascular pulmonar? Aumentado. Aumentada. Aumentada. Eso lo protege, porque incrementa la presión ahí y disminuye el shunt. Entonces, por eso, y a veces ni se escucha el soplo, por eso es que algunas mamás dicen, a mí nadie me dijo que tenía soplo, a mí nadie me dijo que tenía, cuando nació, que tenía problema del corazón. ¿Por qué? Porque cuando baja la resistencia pulmonar es donde se va a encharcar, donde va a pasar más el shunt de izquierda a derecha y va a sonar. Entonces, a veces dicen, no, el pediatra no me dijo nada, el neonatólogo no me dijo nada, y habría que explicarle, porque para que no quede en su concepto que ese pediatra o ese neonatólogo es malo, ¿no? Ese doctor no sabe nada porque no me dijo nada. Miren, ahora recién me dice, ¿no? Entonces, para que las madres puedan entender eso, se les explica. Entonces, aquí todo es literatura, así que yo me voy a ir derecho aquí, aquí. ¡Ay, mis imágenes! Uy, esta está sin imágenes. Tengo mis imágenes. Voy a abrir las otras, ya. No sé por qué se me han ido las imágenes de aquí. Déjame ver, a ver. ¿Ve? Se me han ido las imágenes. Oye, este sistema está loco. Ya, voy a abrir el otro. Porque si no, sin imágenes, ustedes no van a entender absolutamente nada. Voy a salir de aquí. Y voy a volver a entrar y abrir no entrar, sino voy a abrir mi otra presentación. No sé por qué se me han ido las imágenes de aquí, sino la presentación. Se han ido toditas las imágenes. Ay, creo que tiene virus o algo pasó. Voy a cerrar esta de aquí. Y voy a abrir todavía. A ver. No. Ahora. Con suerte tengo la grabada por todos lados. A la hora que le he agregado fisiología y las imágenes de fisiología se ha ido por otro lado. Bien, entonces, estábamos hablando de la comunicación interventricular. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo una imagen que me va a aclarar bastante. ¿Se está viendo, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, pero en pequeño. No sé si lo podría En pequeño, colocar. lo voy a ampliar. Gracias. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora sí. Ya. Miren, esto es por cuestión didáctica, se hace de esta manera, ¿no? Tengo el corazón aquí, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho. Y acá hay una comunicación. Se dijo que las presiones de la izquierda son más altas, y en comunicación interventricular, cuando hay una comunicación simple, pasa el flujo de izquierda a derecha. ¿Cierto? Vuelve a pasar por la derecha y ¡pum! Se va al pulmón, sobrecargando el flujo de la pulmonar, regresa hacia la aurícula, sobrecarga, volumen de aurícula, y pasa al ventrículo y se divide. Una parte se va por la comunicación y otra se va a todo el torrente circulatorio. Entonces, cuando yo tengo una comunicación como esta, pequeña, menos de 5 milímetros, va a ser prácticamente asintomático, porque como es pequeña, la cantidad de flujo que va a pasar, espérense un rato, se va todo cuando uno cambia acá. Ya. La cantidad de flujo que va a pasar es mínimo. No me va a encharcar este pulmón. Lo que sí voy a escuchar es un soplo. El soplo es un soplo holosistólico bien aspirativo, es que pasa empujado por las presiones, ¿no? Y si es chiquito, va a soplar más o menos. Vamos, cuando ustedes le ponen el Soplar dedito más.
va a soplar más, porque es más escandaloso. Entonces un CID escandaloso, donde yo inclusive le pongo la mano al pecho y vibra, eso es frémito, yo digo, ¡ay, qué bueno! Es un CID chiquito, señora, ¿no? Sin hacerle la ecocardiografía, sin nada, solo con ocultarlo. Es un soplo aspirativo, porque pasa por todo este lado, y suena así, como, o sea, como una aspiración, y cuanto más intenso el soplo, el huequito es más pequeño. Y la sintomatología no se presenta. Los ruidos cardíacos son normales, no hay alteración, hay un ligero incremento en el flujo pulmonar y no me va a incrementar la presión pulmonar. Entonces, el chico es asintomático, corre, juega, tiene actividades normales, pero su soplo está ahí. Señora, vamos a esperar a que eso termine de cerrar. Dentro del primer año, el 70% de esos huequitos van cerrando, señora. Esos chiquitos, 70% van cerrando, ¿no? Entonces dice ya, y el soplo, sí, ay doctora, sí, me dijeron que tenía una enfermedad, estaba enfermo, que tiene un soplo. El soplo es el ruido que yo escucho. La enfermedad es la comunicación interventricular, ¿no? Entonces, ¿dónde yo escucho el soplo de una comunicación interventricular? Si nosotros vemos, el corazón está medio inclinadito. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo, el soplo se va a escuchar aquí, a nivel del huequito, a la altura del septum, ¿no? Y el septum lo tenemos más o menos bien localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, ¿no? A la altura del septum, y la irradiación va a ser por donde va el flujo. Entonces, si mi corazón es medio inclinadito, el septum está ahí, la irradiación va a ser hacia el lado derecho, porque viene de izquierda a derecha, y en barra, ¿no? Ya, sí, mira, la doctora dijo que es en barra, mira, y es aspirativo, y es bien intenso, ese chiquito, ¿no? Y el segundo ruido, que está dado por quién es, dame un nombre, porque tienes que saber quiénes están dando, quién da el primer ruido y quiénes dan el segundo ruido. Noelia Asensio, doctora. Noelia 1, Noelia 2, Noelia 3. Ya fue Noelia. Dame otro nombre. Falta, ¿eh? Nadia Linares. Nadia Linares. ¿Me escucha? Ya. Mitral y tricuspidia. Por la mitral y tricuspidia, el primer ruido. Y el segundo, por el cierre, y es el cierre. Este es por el cierre. Todo, o sea, los ruidos se dan por cierre. Por el cierre de la pulmonar y por el cierre de la aorta. Entonces, si yo tengo un flujo que es poquísimo y que no me sobrecarga el pulmón, entonces el segundo ruido va a estar normal. Pero si yo tengo una comunicación grande aquí, ¿cómo sería el soplo? ¿Intenso o bajito? Imagínense que ustedes están poniendo el dedo a la manguera. Cuanto más cierran la manguera, la vibración es más alta, ¿verdad? Cuanto más lo suelta, pasa suave. Entonces, ¿cómo es? Dijo. Bajito. Más bajo. Bajo. El soplo a veces, yo me asusto cuando digo, uy, es medio aspirativo, es un soplo bajo. Entonces pasa mucha sangre a nivel pulmonar y lo que va a hacer es incrementar la presión pulmonar y esto hace que cierre bruscamente las valvas por la sobrecarga de volumen a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo está el segundo ruido? Razonen, ¿cómo está el segundo ruido si se cierra? Porque hay mucho volumen, se cierra con más intensidad. ¿No es cierto? ¿Es cierto o estoy diciendo mentiras? ¿Qué crees? Dame un nombre. Miguel Guevara, doctor. No te entendí, pero el dueño de ese nombre sí te debe haber entendido. Miguel Guevara. Miguel Guevara. Sí, doctora, buenas tardes. Ya. ¿Es cierto lo que acabo de decir o falso? Doctora, se le escucha entrecortado. ¿Podría repetir, por favor? ¿Me escuchan entrecortados, chicas? De rato en rato se escucha un poco más bajo, doctora. Ay, que sí, me estoy alejando.
Es que me estoy alejando de la computadora. Pero creo que puedo. Uy, no lo he puesto. Pero bueno. Ya. Te digo, ¿es cierto o no es cierto que yo diga, como la comunicación es grande y tiene más volumen y más presión en la pulmonar, el cierre va a ser fuerte, porque tiene más volumen? ¿Es cierto o no es cierto? El cierre Mm, de la válvula pulmonar. no, me parece que es a más pequeño es más fuerte el flujo, ¿no? Como va a pasar más fuerte el flujo, No, entonces. estoy hablando de las válvulas. Ah, claro, entonces en el cierre, no digamos, en un defecto grande pasa más flujo, entonces lo que usted me está preguntando es si es que va a cerrar más fuerte la valva, ¿eso me está preguntando? ¿Sí? Es que sería el segundo ruido, el componente del segundo ruido. ¿El segundo ruido cómo estaría? ¿Bajo o alto? Mm, entonces estaría un poco alto si es que hay más flujo, Alto, alto, claro. dependiendo del tamaño va a estar alto, porque va a haber, y eso me indica hipertensión pulmonar, mucho volumen a nivel pulmonar. Si tengo un segundo ruido donde me hace tac, 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 yo digo, ay, este CIB es grande, sopla abajo, su segundo ruido está alto, tiene hipertensión pulmonar, el chiquito tiene signos de insuficiencia cardíaca. Ay, esta comunicación está grande. Señora, vamos a ver qué hacemos. Estos no tienden a cerrar mucho. Muchas veces quedan un poco abiertos. Si es que no responde al tratamiento para insuficiencia cardíaca y él no gana peso y se complica con neumonías y todo, va a tener que ir a tratamiento quirúrgico. A tapar ese huequito y poniendo un parche ahí, que es igualito que poner un parche en los pantalones rotos de las rodillas, que cuando éramos chicos nos arrodillábamos y rompíamos las rodillas y la mamá ponía un parche ahí. Ahí ese parche es igual. Se le pone el parche a nivel de la pared del ventrículo. Ese es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miguel ¿Di? Guevara está levantando su mano. Ay, no, es que yo no la veo. Avísame porque yo solo veo mi pantalla. Ah, ya, sí, doctora, o sea, entonces para entender, en un defecto pequeño escucharíamos un holo pan sistólico o holo sistólico más pronunciado, pero no necesariamente un segundo ruido pronunciado, y en cambio en un defecto grande el soplo no sería, digamos, lo llamativo, pero sí un segundo ruido, digamos, más brusco, algo así. ¿Eso Claro, sería? Ok. el soplo es más bajo. Porque recuerden que se va equiparando la presión del ventrículo izquierdo con la del derecho. Ya no hay la diferencia de presiones que tienen. Recuerden que el ventrículo derecho tiene una presión de 15 y el ventrículo izquierdo tiene una presión de 120. Entonces hay si es chiquito, pues, si es grande, ya pasa todo el volumen casi igual y ya no hay diferencia de presiones, por eso es que no suena y pasa todo el volumen en cantidad a nivel pulmonar, ¿cierto? ¿Entendiste bien? Cuando yo escucho un segundo ruido intenso, yo digo, en cualquiera de las patologías, cuando escucho un segundo ruido intenso, yo digo hipertensión pulmonar. De alguna manera el pulmón está recibiendo mucha sangre. Ese segundo ruido me indica hipertensión pulmonar. Ok, ¿Sí? doctora, gracias. Bien. Entonces, hasta ahí lo que es la comunicación interventricular. La clasificación también se lo deben haber dicho, ¿no? Perimembranosos son los que están aquí arriba y musculares son los que están aquí abajo. La tendencia de las musculares es a cerrarse. Si yo veo a la mamá y le digo, es muscular, señora, tranquila, eso se va a cerrar sí o sí, ¿no? La tendencia es a cerrarse, las que están a nivel. ¿Y por qué hablamos de muscular y perimembranoso? ¿Cómo está constituido el septum? Nombre. Carla Dextre, doctora. Carla Dextre. Carla Dextre. Sí, doctora. Buenas tardes, presente. Hola. Vamos, Carla. ¿Cómo está constituido el septum interventricular? Se refiere a lo que estaba mencionando anteriormente de O sea, nosotros cuando hemos estudiado anatomía, y aquí estoy completando un poco de lo que se ha quedado fuera, el septum interventricular, ¿cómo está formado?
Porque yo te estoy hablando de tipos de C y B, y tú estás preguntándote, ¿por qué habla de tipos de C y B? Por la localización. Y por la localización, por eso es que te preguntaba cómo está constituido el septum interventricular. ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda de anatomía? Sería por una porción muscular y membranosa. Háblame un poquito más fuerte. A ver, ahí está. Ya. Ahí me escuchan mejor. Sí. Ya. Por una porción muscular y una porción membranosa, doctora. Ajá. Excelente. La porción muscular está en esta zona. Perdón, en esta zona, donde dice muscular. Y tiene trabéculas, tiene músculos que se cruzan, por eso es que se cierra. Así no se cierra en huequito uno de estas trabéculas, ¡pum!, va a cruzarlo y va a ocluirlo, ¿no? Pero la membranosa es una membrana, planita, planita, planita. Entonces ya es más difícil que se cierre, es la zona más membranosa, o lo que nosotros llamamos perimembranosa, ya estas comunicaciones son más difíciles de que se cierre, y dependiendo del tamaño, de repente dices, sí, esa puede cerrarse, esa no puede cerrarse, esa está debajo de la aorta y de la pulmonar, esa no se va a poder cerrar. Entonces, ¿por qué? Porque está en el tercio superior del septum. Está en una zona que es una membrana, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de CIB perimembranoso y CIB musculares, ¿no? Y de acuerdo si está debajo de la pulmonar, es subaórtico, o si está debajo de las válvulas, es tipo canal AB, de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, que son la tricúspide y la mitral en realidad, ¿no? Entonces, ese es el tipo, esa es la clasificación. Dependiendo de dónde esté, lleva el nombre, y dependiendo de dónde esté, se va a cerrar o no se va a cerrar. Entonces, más o menos eso es lo que debemos saber. Cuando la resistencia vascular baja, mire cómo incrementa el shunt de izquierda a derecha, ¿no? En este caso, ¿no? Y esta es una ecocardiografía, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, este es un corte de punta base. Y acá está la válvula mitral, acá está la aorta. Siempre cuando corta uno, de esta manera encuentra la aorta relacionada a la mitral, ¿no? Y miren, la comunicación pasa de izquierda a derecha. Es rojo porque todo flujo que se acerca a este punto es rojo, y todo flujo que se aleja de ese punto es azul. Entonces, como veo que es rojo, está pasando de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, y es una comunicación chiquita, ¿no? Que no me preocuparía. Acá ya hemos hablado de cómo es cada una de ellas, ya les hablé de la imagen. El electrocardiograma, si el CIB es pequeño, es normal. Si el CIB es grande, ¿qué es lo que va a dilatar? Dilata el ventrículo izquierdo, porque ahí se va a concentrar todos los volúmenes, doble volumen que viene de todos lados, ¿no? Va a dilatar el ventrículo izquierdo, y la radiografía me va a dar flujo pulmonar incrementado con cavidades incrementadas del lado izquierdo, si es que es grande. Si no es grande, olvídense, ese va a ser normal, ¿no? Ahora es lo que dije, CIB pequeños, a veces los seguimos hasta los 8 años, ¿ah? Y CIB grande que produce insuficiencia cardíaca, ya estar pensando en que de repente no va a cerrar, que más adelante requiere una cirugía, ¿no? Hasta ahí la comunicación interventricular. Denme la hora, por favor. Espérate, voy a ver. 3:37, doctora. 3:37. En 30 minutos creo que podemos hacer 2 más, que esta comunicación interauricular hay una diferencia con la comunicación interventricular. ¿Por qué? ¿Qué presiones tenía la aurícula derecha? ¿Y qué presiones tenía la aurícula izquierda? ¿Se acuerdan? Eran presiones más bajas, ¿verdad? Y muy parecidas. Dijimos que era de 2 a 8, de 3 a 8 en una, y la otra era de hasta 15 máximo. No es la diferencia que tiene la comunicación interventricular. La comunicación interventricular, el ventrículo derecho tiene una presión de 15 a 20, y el izquierdo puede llegar hasta 120, o en los niños 90. Entonces hay una gran diferencia de presiones, por eso es que el flujo va así. Pero como la comunicación interauricular tiene presiones
muy parecidas, entonces el flujo va a pasar de izquierda a derecha, sí, pero solo en diástole, y mire la cantidad de flujo que pasa, poquito, que no me va a generar mayor alteración ni mayor sintomatología, porque no pasa mucho volumen. Y además, en este caso, en la comunicación interauricular, si en la comunicación interventricular nosotros decíamos, porque por la diferencia de presiones, aquí el soplo se produce en la zona de la comunicación. En la comunicación interauricular es diferente, ¿no? El soplo se va a producir porque va a haber una leve sobrecarga a nivel en la salida del ventrículo derecho, que va a la pulmonar, ¿no? En esa válvula es donde se va a escuchar, entonces se escucha en el segundo espacio intercostal izquierdo, que sería para ustedes cuando han aprendido cardiología en el foco pulmonar, ¿cierto? Foco pulmonar que está en el segundo espacio intercostal izquierdo. Ahí se va a escuchar el soplo de esta comunicación interauricular, pero muy suave, suavecísimo, suavecísimo, ¿no? Nosotros en pediatría, cardiología pediátrica, hablamos de espacios interventriculares, intercostales, espacios intercostales, y no hablamos mucho de foco. Hablamos de foco a partir de los 8 años, ¿no? Pero describimos los soplos en posición, por ejemplo, en este caso, segundo espacio intercostal izquierdo, que para el adulto sería el foco pulmonar, ¿cierto? Pero ¿por qué? Mira el volumen. Aquí te ponen sobrecarga de volumen así. En el ventrículo sale, se llena todo el ventrículo, ¿no? Entonces el soplo es bien suave. A veces no se escucha y a veces inclusive se deja pasar porque el pediatra no le escucha. Dice, no, señora, está bien. ¿Quién le ha dicho que tiene soplo? No tiene nada, ¿no? Se han equivocado, ¿no? Entonces, pero sí, tiene una comunicación que me da un soplo tan bajo que ni lo escucha, ¿no? Ahora, lo característico, miren aquí, si hay mayor volumen en la aurícula derecha, ¿cómo se hace el cierre de la tricúspide y la mitral? ¿Se cierran juntas? ¿Sí o no? ¿Una se cierra antes y otra se cierra después? ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos? Dame nombre. José de la Torre. José de la Torre. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ¿cómo se cierran las válvulas? Se llaman válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo? Perdón. Las válvulas tricúspide y mitral, ¿no? Sí, esas son las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Me parece que se cierra primero la mitral, la de la izquierda. Se cierra primero la izquierda y después la derecha. Sí, doctora. ¿Crees? Sí, creo que si mal no recuerdo, creo que es así. Por milésimas de segundo es la diferencia entre uno y otro. Tanto es así que parece un solo sonido. Dum. O sea, es dum, ta, dum, ta, dum, ta. Cuando se cierra tardíamente, la derecha es dum, o sea, es dum, ta, dum, ta. Entonces, cuando se cierra el volumen que lleva aquí, casi no se siente el cambio, ¿no? Porque es poco el volumen. Entonces el cambio se va a ver en el segundo ruido, porque sí va a estar sobrecargado. El segundo ruido dijimos que estaba dado por la pulmonar y la aorta, ¿no? La pulmonar es la que generalmente se cierra primero y la aorta, pero también por milésimas de segundo, que parece que es dum, ta, dum, ta. Pero cuando se demora por este volumen pequeño, retrasa el cierre de la válvula pulmonar y la desdobla. Es dum, tra, dum, tra, dum, tra, que es diferente al dum, ta, dum, ta. Es dum, tra, ¿no? Cierra una primero y enseguida cierra la otra, ¿no? Demora un poco, se atrasa y se cierra, la pulmonar se cierra después de la aorta. Dum, tra, dum, tra. Eso me habla es una característica de una comunicación interauricular, pero tiene que ser una comunicación interauricular
grande, porque volúmenes pequeños no me van a retrasar tanto el cierre de la válvula. ¿Por qué? Porque no va a sobrecargar mucho el volumen del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ese es característico. Dice, desdoblamiento del segundo ruido, soplo suave. Característicos del CIA. Soplo suave en el segundo espacio intercostal izquierdo, sin irradiación, porque es tan suave que no irradia, y desdoblamiento del segundo ruido con un desdoblamiento constante, porque cuando nosotros respiramos profundo, nuestro segundo ruido se va a abrir, ¿no? Porque regresa más volumen venoso, y eso es fisiológico, ¿no? Pero aquí es constante. Ella puede respirar profundo, expirar todo, y en los dos tiempos se debe escuchar el desdoblamiento del segundo ruido. Solo en CIAs grandes, porque yo no escucho esto en CIA pequeños, le voy a decir. Hasta se me ha pasado el desdoblamiento, digo, hoy no se escucha desdoblamiento. No es, no pareciera CIA, pero bueno, el soplo es muy suave y está en segundo espacio. Vamos a verificar que no sea una comunicación interauricular. Entonces, estas comunicaciones interauriculares tienen también posiciones, ¿no? La más frecuente es la que está aquí. Comunicación en la mitad del septum interauricular. El septum interauricular, recuerde que es una membrana, no es como el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene dos formas, pero esta es membranosa nomás. Entonces, el septum interauricular tiene una membrana que se ha perforado, que no ha terminado de cerrar, porque crece, o sea, se cierra con crecimiento de arriba abajo y de abajo arriba, y se junta, ¿no? Entonces, no se terminó de juntar y quedó una comunicación que se llama comunicación interauricular ostium secundum, que es la más frecuente, ¿no? Ahora también tenemos comunicaciones que se quedan pegadas a la cava superior o pegadas a la cava inferior y se llaman senovenosos. Y comunicaciones que se quedan aquí, pegada a estas válvulas auriculoventriculares, y se llama defecto septal auriculoventricular, por eso que se llama defecto septal auriculoventricular. La única que podría cerrarse a través de cateterismo es la del ostium secundum, que tenga bordes adecuados. ¿Por qué? Porque se cierra con oclusores tipo paraguas. Abres el paragüita de un lado, lo jalas, abres el paragüita del otro y lo sueltas. Y ¡pac! Se cierra y cierra la comunicación. Pero tiene que tener estos bordes donde agarrarse el paragüita, ¿no? Y es el único que puede cerrarse así. Los demás son quirúrgicos, ¿ah? No vayan a decirle, señora, sí, está cerca la cava, pero eso va a cerrar. Estos jamás cierran. Los senos venosos jamás cierran. Los defectos septales auriculoventriculares que están bien pegadas acá a la válvula, las dos válvulas auriculoventriculares jamás cierran. Y esto es frecuente en síndrome de Down, ¿no? Uno pegadito acá y un CIB tipo canal pegadito acá arriba me va a dar una sola válvula, o sea, no tiene de dónde enganchar si se convierte en una sola válvula. Y esa es la enfermedad que tiene ese defecto septal auriculoventricular que tiene el Down, ¿no? Los niños Down son los que tienen generalmente en su mayoría estos problemas, ¿no? Es lo más frecuente en el niño Down. Entonces, ya vimos los tipos, las características, quiénes tienen que operarse y quiénes son los que pueden cerrarse a través de cateterismo, que se está haciendo en la actualidad, sin necesidad de cortar el pecho, es a través ya sea de la subclavia o a través de la femoral, no sé, eso depende de la experiencia del hemodinamista, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, no da síntomas, así sea grande, no da síntomas, ¿no? Los soplos son sistólicos porque pasa cuando se exprime la aurícula y se exprime el ventrículo, en el caso de la comunicación interventricular, ¿no? Todas ellas son sistólicas. El electrocardiograma ya dijimos, bueno, como se desdobla el segundo ruido, lo típico es que haya un bloqueo incompleto de rama derecha. Yo lamento mucho que a ninguno de nosotros se nos haya hecho una clase de electrocardiografía. O sea, no tengamos talleres de electrocardiografía. En otros países
los chicos que salen de básicas saben leer electrocardiogramas por lo menos normales y algunas cosas, saben reconocer un electrocardiograma normal y saben reconocer estos bloqueos incompletos, que son cosas más simples, ¿no? Entonces, dentro de la currícula no está esto del electrocardiograma que todos deberíamos de conocer, ¿no? En algún momento nos preguntan, en algún momento nos dicen, mira esto, podrías decirme, ¿es normal o no es normal? Por lo menos, ¿es normal o no es normal? ¿No? La teleradiografía de corazón y grandedazos, la verdad es que no se altera mucho este corazón. Ya dijimos que cuáles son los tratamientos quirúrgicos en quiénes y quiénes son los que llevan a cateterismo, ¿no? Eso ya lo he explicado en las imágenes, que para mí es mucho más fácil. Ahora luego vamos a ver, yo creo que ya no nos alcanza, salvo que dejemos el ductus arterioso, o ustedes, si desean continuar con el ductus para poder alcanzar más cardiopatías, porque yo no voy a hacer, si no nos alcanza el tiempo, no hago todas las cardiopatías, que son las que más frecuentemente se dan, porque hasta aquí, hasta el ductus arterioso, es conocimiento que deberían de tener ustedes, ¿no? Coartación de aorta, que también deberían conocer, porque ustedes van a recibir niños. Y la coartación de aorta ustedes la diagnostican tocando pulso arriba y pulso abajo. Diferencia de pulsos, coartación de aorta. Pulso inexistente en miembros inferiores, coartación de aorta. Ya les da la sospecha. Pero nos quedan solo 10 minutos y creo que sí me alcanza. El ductus arterioso, ustedes ya vieron anatómicamente el ductus arterioso en el feto, ¿verdad? Comunica la arteria pulmonar con la aorta. Ese ductus debe cerrarse en las 72 horas de vida o máximo, este es el ductus que vieron, ¿se acuerdan? Cuando estaba el conducto arterioso que decía CA en la circulación fetal. Bueno, este es el ductus arterioso que se queda abierto en algunos niños. Y como la presión de la aorta es más grande que la pulmonar, llantea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Un nombre. Izquierda a derecha. Es de izquierda a derecha, porque la aorta sale del lado izquierdo, miren, oxigenada, 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 y llena nuevamente a la pulmonar. Y si este ductus es grande, lleva insuficiencia cardíaca, porque miren directo al torrente circulatorio pulmonar, ¿no? Entonces, generalmente los prematuros son los que mantienen un ductus arterioso por la inmadurez que tienen en las vasculaturas. Y se le queda el ductus abierto. No terminó de madurar sus vasos, y cuando nace tan inmaduro que le queda abierto, ¿no? Aquí actúa la prostaglandina E, ellos tienen una gran cantidad de prostaglandina E y lo deja abierto, ¿no? Y en estos chiquitos, por ejemplo, los prematuros, bueno, le decimos, señora, eso le servía antes para poder desarrollar, pero ahora ya no le sirve, ¿no? Y debería cerrarse. En los prematuros a veces decimos, como está inmaduro todavía esa vasculatura, vamos a esperar un tiempo. Algunas literaturas dice que puede esperarse hasta el 3er mes de vida a que esto se cierre. En prematuros. Pero en niños a términos ya no. En niños a términos ya tiene este vaso maduro y ya no va a cerrar. Entonces, cuando un ductus es grande en un niño a término, nosotros estamos pensando, si produce insuficiencia cardíaca, hay que darle tratamiento. Si al nacer sigue con un cuadro de insuficiencia cardíaca y no la podemos manejar, hay que amarrarlo, hay que cerrarlo, ¿no? Y muchas veces en estos chicos que no salen de la insuficiencia cardíaca con el tratamiento, se opera al nacimiento. Nosotros hemos llegado a operar niños nosotros no, los cirujanos quirúrgicos han llegado a operar niños de 900 gramos, que ya tenía un mes y seguía con insuficiencia cardíaca y no podía ganar peso. El más pequeño que se ha operado es de 600 gramos y se ha ido a cerrar el ductus y ahí empiezan a desarrollar. O sea, acaba la insuficiencia cardíaca y el niño empieza a ganar peso, a ganar peso, a ganar peso y a desarrollar más. Entonces,
Antes teníamos, yo decía, ¿cómo van a entrar en un niño de 600 gramos? La primera vez que entraron un niño de 600 gramos, nos quedamos cuidándolo hasta el final, ¿no? Pero salió bien. Entonces ahora la experiencia ya es más grande para los cirujanos. Cierran de 600, 700, 800, 900 gramos, de 1 kilo para ellos, ya, tiene 1 kilo, excelente, ya, eso es fácil, ¿no? Entonces es la experiencia que van agarrando con el tiempo, ¿no? Pero solo en casos en que la insuficiencia cardíaca no sea manejable cuando son recién nacidos, o de repente, como son prematuros, entraron al ventilador porque tuvieron, ¿qué enfermedad pulmonar? Retrocedemos a recién nacidos, neonato. Dame un nombre. Heidi Ascona. Heidi. 1. Heidi. 2. Heidi. 3. No está. Falta. Dame otro nombre. Gino Vicencio. Gino Vicencio. Presente, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es la enfermedad pulmonar en el niño que a veces necesita quedarse en ventilador? El recién nacido, prematuro. Ay, el capítulo ya pasó, dieron examen, aprobaron, desaprobaron, no sé. Doctora, la enfermedad de membrana hialina. Ah, ya te la pasaron por el WhatsApp. Ustedes tienen un WhatsApp bien efectivo, ¿no? Enfermedad de membrana hialina. A veces entran al ventilador y después no podemos sacarlos del ventilador. Ya le pusieron el surfactante, ya le pusieron todo. Uy, ¿por qué no sale? Tiene signos de insuficiencia cardíaca. Vamos a sacarlo del ventilador. Bajan. Y cuando ya está por salir del ventilador, ¡pam!, se descompensa nuevamente. Esos chicos tienen que entrar a cirugía, ¿no? Y cerrarle el ducto. Se le cierra el ducto si al rato, al día siguiente intentan, ya después de la cirugía, se recupera la cirugía, intentan sacarlo y lo sacan del ventilador. ¿Por qué no sale el ventilador? Porque hay flujo incrementado a nivel pulmonar, ¿no? Ante un pulmón que puede haber quedado medio dañado por la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, igualito en niños normales que nacen normales, si es que no salen del ventilador es porque su ductus está fastidiándole. Entonces hay que operarlo, ¿no? No necesariamente solo el prematuro, ¿no? Entonces, hay que operarlo. Eso es el ductus. ¿Y qué hacemos? Y como pasa, miren ustedes aquí, ¿tiene válvula? No tiene válvulas. Es una manguera directa. Entonces, va a pasar, yo les digo, y me van a decir ustedes si es verdad y por qué. Va a pasar en sístole y va a pasar en diástole. Va a pasar en sístole y va a pasar en diástole, de aorta a la pulmonar. Por eso se llama acianótica. ¿Por qué no pasa al revés? Dame un nombre. ¿Por qué no pasa de la pulmonar a la aorta? Fernando Loaiza. Fernando Loaiza. ¿Por qué no pasa de la pulmonar a la aorta? Doctora, ¿se me oye? Ya te escuché, habla. Ah, sí. Bueno, no pasa porque eso es por la presión en la que hay, doctora. Las presiones, excelente. Porque las presiones de la arteria pulmonar, tanto sistólica como diastólica, es menor que la aorta siempre. Es menor que la aorta. Entonces la aorta le gana en sístole y le gana en diástole, le gana en sístole y le gana en diástole. Y por eso es que no es una cardiopatía cianótica, es cardiopatía no cianótica, ¿no? Si no, estaría ya cuando hay otras alteraciones, esto es cuando es simple, cuando es simplemente un ductus, pero estos ductos acompañan a cardiopatías complejas que ustedes no tendrían por qué saberlo, porque no van a ser cardiólogos pediatras, ¿no? Entonces, eso ya aquel que quiere ser cardiólogo pediatra ya lo aprenderá después. Siempre izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y el ductus empieza a cerrarse en el primer movimiento respiratorio. Miren acá. Y funcionalmente debería estar cerrado en pocas horas, pero esperamos en niños a términos, hasta 72 horas, hasta la semana de vida. En niños pretérminos puede esperarse hasta el tercer mes. Cuanto más pretérminos, hasta el tercer mes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esto.
el electrocardiograma es igualito que el de la comunicación interventricular, ¿eh? Igualito, sobrecarga aurícula izquierda, en esta sobrecarga más aurícula izquierda porque hay mayor volumen que llega de la pulmonar, sobrecarga aurícula izquierda, sobrecarga ventrícula izquierda, o la arteria pulmonar puede dilatarse porque está llegando a la pulmonar y puede hacer esto. La arteria pulmonar puede dilatarse en una radiografía, ¿no? Puede dilatarse en una radiografía normal y puede tener esta congestión. Miren cómo está congestionado este chico con su pulmonar dilatada. Yo digo, este es un ductus, ¿no? Porque hago la raya que debo hacer. ¿Te acuerdas que ayer hice una raya? ¿No? Acá yo no sé cómo hacer la raya, espérense. No sé si con ustedes hice la raya. A ver. Acá creo que opciones de puntero. A ver, marcador. Vamos a ver si me funciona el marcador, ¿no? Yo hago la raya desde la aorta hasta la pulmonar. Y miren cómo este tronquito de la pulmonar se salió por acá. Se salió por encima de la raya. Entonces debe estar por dentro. Ya cuando se sale por encima de la raya, yo digo, oye, eso está, la pulmonar está dilatada, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa tenemos que hacer con este chico, ¿no? Con este flujo pulmonar, la pulmonar dilatada, esto lo más probable es que tenga yo que hacerle primero el tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque hay congestión pulmonar. Y segundo, ver la posibilidad de si aguanta hacer más grandecito para ponerle solo un dispositivo cerrando la arteria pulmonar a través de cateterismo, bueno, pero si no, va a cirugía. Inicialmente, lo que uno intenta es cerrar el ductus con indometacina. Ahora se usa mucho paracetamol, que es el acetaminofén, ¿no? O ibuprofeno, y tiene la misma respuesta que antes usábamos que antes teníamos con la indometacina, solo que la indometacina cada ampolla cuesta $200. En cambio, el ibuprofeno y el acetaminofén son medicamentos más baratos, y en el Rebagliati, el lugar donde yo trabajo, usamos el acetaminofén. Nosotros no lo hacemos, fíjense, lo hacen los neonatólogos. Ya han agarrado tal habilidad que ellos ya cierran los ductos con medicamento. Si no cierra con medicación, hay que hacerlo a través de otro medio si es que este chico está descompensado, o ya dijimos, no sale del ventilador, o no gana peso y no podemos sacarlo, y está comprometiéndose con el pulmón, se compromete porque tiene presión alta, ya para que no se dañe, va a la cirugía, ¿no? Muchas veces, cuando estas son generalmente el ibuprofeno es 2 dosis, pero el acetaminofén puede llegar a darle entre 3 a 7 días, ¿no? Si es que la primera serie no resulta, en la segunda va a ser más difícil que resulte, porque se puede dar hasta 3 series, según la literatura, pero si no resulta en la primera, la probabilidad de que cierre es menor, y en la tercera es mínima, ¿no? Ahora, ¿en qué momento lo hago? Tengo que agarrarlo dentro de los 15 primeros días. Este tratamiento médico debe usarlo dentro de los 15 primeros días de vida de ese paciente, ¿no? 15 primeros días, porque después de eso, a las 20 días, al mes, ya la respuesta no es la misma, ¿no? Porque a la exposición, ese vaso se va volviendo maduro. Ya si el vaso es maduro, ya no me va a responder, pues, ¿no? Después de nacer, pum, pum, madura más rápidamente, ¿no? Entonces ya debo agarrarlo dentro de los 15 primeros días para hacerle el tratamiento médico de cierre de ductos. Y si no cerró, bueno, pues nos vamos a la operación de cirugía en los más pequeños y usar los oclusores en cateterismo, que ponen, es como un espiral que se le engancha de un lado, como un espiral que se engancha aquí a un lado de la aorta, se estira el espiral y ¡pac!
se engancha de este lado. Y eso hace que se coagule todo esto y que se obstruya. Es como un resorte, así. Resorte, 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 y enganchado acá y enganchado acá, ¿no? Entonces, Una consulta, eso, doctora. ¿ya? ¿Eso es lo que llaman los coils? ¿Coil? Los coil. Pero también cuando es muy grande se hacen los unplacers, que son como paraguas. Abres el paraguas de este lado, jalas la pitita del medio, abres el paraguas de este lado y lo sueltas. Esos son los oclusores, pero tanto para una comunicación interauricular grande como para un ductus grande, ¿no? Los coils son para ductus pequeñitos, que no pasen de 2 milímetros, ¿no? Para los otros sí hay que cerrarlos con los unplacers, se llaman placers los otros. Como paraguas son unplacers. Los coils son como resortitos, ¿no? Entonces, y se cierra, ¿no? Ingresan por la pierna, llegan hasta aquí, entran por la aorta y por la pulmonar. Entonces, de acá en la aorta ponen el dispositivo, tratan de colocarlo, acá con este catéter enganchan el dispositivo, lo jalan y lo sueltan acá, ¿no? Ese es, parece simple, pero es difícil localizarlo, porque recuerden que el corazón está latiendo, y está empujando, y empujando, y empujando, y volumen empujando para acá y empujando para allá, ¿no? Entonces, pero la habilidad la adquieren los hemodinamistas, ya saben en qué momento meter para que el flujo no lo empuje, el flujo no los bote, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta del ductus? Ahí terminamos con el ductus. Ahí terminamos con CIA, CID y PCA, que son las 3 patologías más frecuentes en los niños. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque nos quedamos aquí. Doctora. Sí. ¿Cuál Dime. era el que dijo que se cegaba? ¿Cuál no se cegaba naturalmente con un paracaídas? ¿Cuál se cegaba? El CIA y el CIB también. Hay dispositivos, los unplacer, que son como paraguas, tanto para el CIA como para el CID. Y para los ductus grandotes. Ok. Gracias, ¿Sí? doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada. ¿Todo ok? ¿Pasamos lista? Dame un nombre. Sí, doctora. Edgar Vivanco. Edgar Vivanco. Presente. Buenas tardes. Otro.